Espero que se escuche bien el audio. Voy a dar inicio a la clase. Mi nombre es Raúl Bernal, soy profesor del área de simulación en pediatría. Bueno, empezamos. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? El objetivo de esta sesión es reconocer, categorizar, diagnosticar y manejar un paciente pediátrico con necesidades de oxigenoterapia. ¿Qué es el oxígeno? Bueno, el oxígeno todos hemos escuchado hablar de él desde el colegio, es un elemento químico, forma parte en el puesto número 8, tiene una serie de electrones, pero ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante en, en el oxígeno? Que forma parte de una presión que otorga toda esta masa hacia nosotros como personas. Y esta presión viene dada por una serie de elementos de los cuales se compone este aire atmosférico, que básicamente en nuestra zona son nuestros primeros 10 kilómetros, que es lo que conocemos como la troposfera. Ok, tenemos el nitrógeno es el más rico en todo, 78%, inclusive las bacterias, las arqueobacterias, empiezan consumiendo nitrógeno como el principal carburante de sus procesos bioquímicos, y nosotros, como ya una eucariota evolucionada, utilizamos el oxígeno. Pero recordar que dentro de esta composición de aire atmosférico, encontramos también vapor de agua y dióxido de carbono, pero en cantidades mínimas. Lo principal viene a ser 20.9, 21%, y 18% de nitrógeno. ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es que si nosotros estamos a nivel del mar, tenemos una presión atmosférica. Y esa presión atmosférica me da una presión de oxígeno. Solamente de oxígeno nada más. Acá tenemos 160 de presión de oxígeno. Vamos a ver en el transcurso de esta clase que esa presión de oxígeno baja de 160 afuera, en el aire que respiramos, y esto llega alrededor de 100 al alveolo, en nuestros pulmones. Pero esto, mientras vamos subiendo en altura, ¿no? Vamos subiendo en esos pisos altitudinales. Sí, ¿se copia? ¿Alguien? Bueno, esos pisos altitudinales que vamos teniendo, vamos viendo que esta presión de oxígeno que acá afuera era 160, va a comenzar a disminuir. Y va a ir disminuyendo y disminuyendo de acuerdo a, al momento o a la altura, llegando, por ejemplo, a 6.000, ¿no? Tenemos algunas ciudades nosotros en 4.000 metros, el gran promedio está entre 2.500 metros, pero esa presión va a ir disminuyendo. Muy bien. Y mientras esa presión va disminuyendo, el porcentaje de oxígeno va disminuyendo, vamos teniendo algunos síntomas, ¿no? Entre 20 y 20, entre 20 y 22 podemos decir que es una zona segura. Obviamente, mucho oxígeno hace daño, poco oxígeno, es lo que vamos a ver en esta clase, me puede, me puede acelerar la respiración, tengo una respuesta compensatoria de taquipnia, tengo una respuesta compensatoria de taquicardia, tengo mareo, y puedo tener inclusive náuseas. Ya a partir del 12% de oxígeno ya puedo entrar en un estado de inconsciencia, y si el oxígeno es por debajo del 6%, esto es mortal, incompatible con la vida. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hablar de oxigenoterapia. Por lo tanto, la oxigenoterapia es el aporte artificial que nosotros damos de ese aire inspirado. Ese aire normalmente era 0,21% o 21%, ¿no? Pero nosotros, ¿qué le vamos a dar? Vamos a darle un extra. Ese aire inspirado lo vamos a potenciar. ¿Y para qué? ¿Cuál es el objetivo? Mejorar la oxigenación de qué? De los tejidos, de esos tejidos. La oxigenación de esos tejidos. ¿Y vamos a darle qué? Vamos a darle oxígeno, vamos a aumentar las cantidades de oxígeno para que ese tejido no sufra. Porque ese tejido sufre, ese tejido se muere, sucede una isquemia, sucede apoptosis en esas células. Muy bien, y lo ideal es elevar esa presión de oxígeno por encima de 80, pero por lo menos por encima de 60, 80, como vamos a ir viendo, o elevar esa saturación de oxígeno, que es el análogo de la presión parcial de oxígeno, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Recordar que el oxígeno
forma parte de nuestro arsenal de fármacos. Nosotros pensamos en fármacos, pensamos en paracetamol, en antibióticos, en aspirazona, pensamos, no sé, en inotrópicos como noradrenalina, ¿no? Pero el oxígeno también forma parte de lo que viene a ser ese pool de fármacos que tenemos. ¿Y por qué es un fármaco? Porque posee indicaciones precisas. Nosotros, hay escenarios en los cuales damos oxígeno. Nosotros vamos a darle una cantidad de dosis, una cantidad de litraje, durante una cantidad de tiempo, un día, 2 días, 3 días, o minutos, de repente si es algo muy superagudo, y como todo medicamento tiene efectos adversos, la hiperoxemia me genera radicales libres. Los radicales libres, que son esas porciones o esos tipos de oxígenos que están buscando cubrir ese electrón y buscar conseguir esa preciada carga eléctrica, destruyen las membranas. El destruir las membranas destruyen las células. Asimismo, requiere criterios clínicos, como vamos a aprender en esta clase, y de laboratorio también, para no solamente iniciar el tratamiento, sino también para el monitoreo de este fármaco. Muy bien, algunos conceptos de interés que son importantes. Debemos entender esa fracción inspiratoria de oxígeno, fracción inspirada de oxígeno, que lo hemos visto en múltiples veces, lo hemos escuchado, el famoso FiO2. Esa es la concentración de oxígeno que nosotros administramos. Eso es algo que nosotros administramos. Vamos a ver más adelante eso. La hipoxemia es la cantidad de contenido en la sangre arterial y lo vamos a medir mediante la presión parcial de oxígeno. ¿Ok? La presión a chiquita de oxígeno, ¿ya? De antídoto, perdón, de arteria. Y también tenemos la hipoxia, que significa una muy baja concentración de oxígeno, pero no en los pulmones, sino en el tejido, donde queremos llegar o donde debe llegar ese oxígeno y los nutrientes. Además, también tenemos otros conceptos que vamos a repasar rápidamente, que es ventilación pulmonar, que es básicamente ese fluir del aire desde la atmósfera hacia los pulmones para hacer una adecuada hematosis y centra en ese fuelle que es la caja torácica que me genera una inspiración y una expiración. Y también algunas características que tiene el propio pulmón, la caja torácica, que es la compliance, que es la distensibilidad pulmonar, que obviamente esto se va perdiendo con la vejez o con los años, o también se va perdiendo por algún tipo de enfermedades o patologías. Fracción inspirada de oxígeno hace referencia a la concentración del gas, a la concentración de oxígeno que nosotros estamos dando. Y esto es lo que tú siempre has escuchado y se llama FiO2. FiO2, ese famoso FiO2. Y se expresa mediante un... Vamos a ver esto. Normalmente en la atmósfera tenemos ¿cuánto? 0.21 o 21%, que también lo conocemos así. Pero generalmente la forma correcta de expresarlo es una fracción. Por lo tanto, vamos a ver algunos dispositivos que me van a ir enseñando o me van a ir dando algunos valores de acuerdo a la cantidad de litraje que vamos dando. Vamos viendo que el primer litro sube 24, el segundo litro sube 28, el tercer litro sube 32, cuarto 36, 5 40. Como utilizamos cánula binasal, vamos a ver que en pediatría utilizamos estos primeros 3 litros. Solamente en adolescentes o en algunos casos especiales o en adultos ya utilizan esta cantidad de litros. ¿Por qué? Porque es un aire que golpea y daña todo aire, todo fluido, todo este, eh, conjunto de aire tiene una fuerza y esa fuerza me lesiona los tejidos también. Y también tenemos las máscaras simples, las máscaras que vamos a ver más adelante también, que también me dan cierta cantidad de FiO2, llegando desde 40 a un 70%, vamos a verlo más adelante, no es el motivo de ahorita, es enseñándoles qué es la presión inspirada de oxígeno. Y luego las máscaras de Servorio, que me van a dar, que yo voy a usar mínimo 10 litros a máximo 15 litros y me van a dar desde 60% hasta 90% de FiO2, o sea, acá hay un montón de oxígeno, un montón de oxígeno, un montón de moléculas de oxígeno, y cada vez que ustedes vean una máscara de reservorio, cada vez que yo veo una máscara de reservorio, estoy pensando
en un paciente que está grave, en un paciente que está mal. Muy bien. Hipoxemia, otro concepto. Acá hemos hablado de fracción inspirada. Es lo que tú das mediante la cantidad de litros, mediante ese dispensador que tú das a la persona que tú has escogido y vamos a ver qué cantidad, cuánto tiempo y cómo. Hipoxemia ya es un concepto que nosotros lo Hombre, ¿quieres tenemos. que te compre algo? ¿Qué quieres comprar? ¿Qué te apetece, mi vida? Así que te apetece. Normal de la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial. ¿Qué significa? ¿Y cuál es el signo característico de la hipoxemia? Cuando hablamos de hipoxemia hablamos de cianosis, sobre todo hablamos de cianosis central, ¿no? ¿Se acuerdan sus clases de cuando hablamos de la evaluación, el tema de la evaluación pediátrica, no hablamos la C de circulación? La C de circulación que viene con C de color, que viene con C de corazón y que viene con C de lo que viene a ser cianosis. Muy bien. Entonces recordarán en fisiología, esa curva de dispersión de hemoglobina, no es motivo venirle a decirles esto, pero lo que quiero que recuerden es que nosotros, a mientras más cantidad de presión de oxígeno tengamos, vamos a ver cómo va subiendo la saturación de oxígeno. A mayor presión de oxígeno, mejor saturación. Eso quiere decir, mientras más oxígeno dé, más vamos a ver que hay una mejor afinidad por el oxígeno y estas moléculas que son las hemoglobinas van a cargarse en todo el oxígeno posible. Muy bien. Y por lo tanto, vamos a ver este primer concepto. Quiero que ustedes vean acá la presión arteriolar de oxígeno, A chiquita. Veamos, lo máximo que puedes llegar es 100%. Ya Danger es a partir de 80, presión parcial de oxígeno. Esto es un examen de análisis de gases arteriales, no es saturometría, porque este lado es saturometría todavía. Esa es presión parcial de oxígeno. Estamos viendo, estamos investigando, estamos tomando un examen de gases arteriales. Por encima de 80 es normal, de 80 a 100 es normal, de 80 a 100 es normal. Por debajo de 80, por debajo de 80, ya hablamos de hipoxemia. Puede haber una hipoxemia leve, moderada y severa. Obviamente, la hipoxemia severa es lo que nosotros ya llamamos a una hipoxemia que llega a 60 de presión parcial de oxígeno y tiene un nombre especial, se llama insuficiencia respiratoria. Esta hipoxemia severa adopta un nombre especial y se llama insuficiencia respiratoria. Pero quiero que vean acá estas cositas que vemos acá, estos datitos. Vemos acá un dato en el cual una presión de 95 más o menos equivale a 80 de presión de milímetros mercurio de presión parcial. O sea, ya estamos hablando indirectamente. Cuando tú ves por debajo de 95, en tu mente ya debe venir, este paciente es hipoxémico. Obviamente que lo vas a comprobar con un análisis de gases arteriales, que es que amerita, pero ya por encima de 95, ese paciente es hipoxémico. Si tienes la duda, todos los libros, todas las guías te dicen que todo paciente por debajo del 93% ya es hipoxémico sí o sí. Se comprueba al 100% en gases arteriales. Y todo paciente que está por debajo de 90 de saturación de oxígeno, para ti puede ser una insuficiencia respiratoria probable porque se equivale a 60 de presión parcial de oxígeno. ¿Ok? 95 puedes dudar, pero 93 sí o sí hay hipoxemia. Y por debajo de 90 hay muchas posibilidades, altas posibilidades de que haya insuficiencia respiratoria. Por lo tanto, tú tienes un paciente, el que tiene saturación por debajo de 90, ¿le vas a dar poquito o le vas a dar bastante oxígeno? Vamos a ver más adelante. Pero para ti, para términos prácticos, menos de 90, alta sospecha de insuficiencia respiratoria. ¿Qué otra cosa importante? Lamentablemente, pues nosotros no vivimos en el llano, ¿no? Vivimos en diferentes pisos altitudinales. Y ahí viene lo penoso y lo complicado de hacer medicina en un país como el nuestro, ¿no? Hipoxemia, y esta es la guía de COVID
del JETSI de salud, una guía con bastante evidencia, nuestras guías de alta calidad, tenemos a nivel del mar, sí o sí, que te dije, 93 sí o sí es hipoxemia, sí o sí. Y vamos a ver cómo esto va llegando, ¿no? Imagínense que estás por acá, más o menos Cusco por acá, menos de 87 en Cusco es hipoxemia. Estás acá en Cerro de Pasco, ¿no? Juliaca, ¿no? Más o menos eso va variando. Lamentablemente, pues ya este cuadrito te va a valer cuando hagas tus cerruns con C de cerrito, ¿no? Ahí va a ser importante este cuadrito para que tú puedas sospechar hipoxemia. Porque 93 en Cerro de Pasco es normal, es bueno. Ya hablamos por debajo de 87 la posibilidad de que sea hipoxemia. Eso es lo complicado de nuestra parte. Muy bien, otro concepto importante es hipoxia tisular. ¿Qué es la hipoxia tisular? La hipoxemia es bajo oxígeno en lo que viene a ser la hemoglobina que lleva oxígeno, ¿ok? En cambio, la hipoxia es el tejido que sufre. Se define como la reducción, ¿no?, del aporte de oxígeno a los tejidos, comprometiendo la función de los mismos. Y vamos a tener varios tipos de hipoxia. La más común es la hipoxia hipoxémica, pero también tenemos hipoxia anémica. Y también podemos tener hipoxia isquémica y también hipoxia histiocítica. Y bueno, hablemos un poquito de hipoxia hipoxémica, que es lo que más vamos a ver, porque vamos a ver básicamente el problema acá, un problema respiratorio, ¿no? Por ahí generalmente, o sea, vamos a ver patología respiratoria en su mayoría. Entonces, entra el oxígeno al pulmón, muy bien, pero este pulmón, imaginemos que es un puerto acá, este pulmón no lo pasa al velerito, a este barquito. Este barquito vendría a ser tu hemoglobina. Muy bien. Y este mar que está yendo ahí, donde está navegando esa hemoglobina, vendría a ser tu gasto cardíaco, tu corazón bombeando sangre. El problema no es las hemoglobinas, o sea, no es anemia. El problema no es el torrente sanguíneo, o sea, gasto cardíaco. El problema no es el tejido que tiene un problema acá que no puede metabolizar, el problema es el pulmoncito. O sea, el aire entra, el poco aire que entra pasa a las hemoglobinas, pero estos tejidos tienen hambre de oxígeno porque no le llega la cantidad adecuada. Así que tratamiento que es, vamos a aumentar la cantidad de oxígeno. ¿Y cómo lo aumentamos? Dándole oxigenoterapia a través de aumentando a mayores concentraciones de FiO2. No el 0,21 que tú sabes, sino aumentar a 30, 40, 60, 90, no lo sé. Eso lo vamos a ver en el transcurso de la clase. Muy bien, algo de fisiología pulmonar. Te había comentado que afuera en la atmósfera, en lo que nosotros respiramos, el aire que debería estar, tiene una presión de 760. Esa presión se mantiene. Y la presión de oxígeno afuera es más o menos 159. Ese 21% de oxígeno me pesa 159 de los 760 milímetros de mercurio, que es la presión atmosférica. Más o menos entonces la cuarta parte por ahí, un poquito menos de la cuarta parte. Muy bien. Entonces ese aire entra, pues va a entrar ¿por dónde? Va a entrar por tu vía respiratoria, va a entrar por tu nariz, se va a humedecer, va a entrar por tu nasofaringe, va a entrar por tu orofaringe, va a entrar por tu hipofaringe, ¿no? Ahí va a tener dos caminos, o se va a la vía digestiva, o se va a la vía respiratoria, baja por tu laringe, baja por tu glotis, baja por tu tráquea, y ahí se divide, tiene dos caminos, se va a la derecha, se va a la izquierda, y ahí dividiéndose en 24 casi generaciones de ramificaciones, llega a tus vacinos alveolares, y ahí se produce esto. Se produce la hematosis. Esta hematosis que es el intercambio de gases. Y en palabras simples, el oxígeno llega a una presión, como se va humedeciendo y ya hay CO2 en esta vía respiratoria, porque esta vía respiratoria no es pura como la que está afuera, ya está mezclada con vapor de agua y con CO2. Esta presión de oxígeno que afuera era 159 llega al alveolo con 104. Muy bien. ¿Y cuánta es la presión de CO2 que tenemos? 40. Pero
Eso es lo que está en el alveolo, pero viene la sangre, los capilares del polo venoso, vienen de tus tejidos, pues de ahí viene, de tus tejidos viene esa sangre, y esta sangre viene pobre en oxígeno, pero rica en CO2, y por cantidad de presiones, un gas va de una mayor presión a una menor presión, se difunde el CO2, y el alveolo, ¿no? Pasa el CO2 de los vasos sanguíneos hacia el alveolo, y el oxígeno pasa del alveolo a los capilares, ¿no? Por una mayor presión a menor presión. Y en este polo arterial ya sale esta sangre rica. Esa sangre rica ya sale muy bien y ya sale con una presión que llega a ser realmente 97 milímetros de mercurio. Lamentablemente, pues nosotros también tenemos ciertos champs, la sangre se mezcla, doctor, pero ¿por qué no es 104? Debería ser 104, pero no, pues hay venas bronquiales, venas coronarias, alteraciones de perfusión que hace que el oxígeno efectivo llegue a ser 97. Afuera, doctor, era 159, pero ¿cuánto efectivo es? 97. ¿Bien? Esa es la presión parcial de oxígeno que llega. Con esa presión va a tus tejidos y regresa con ¿cuánto? Regresa con 40. Se sale con 97 y regresa con 40. Sale con 97 y regresa con 40. Muy bien. ¿Qué otra cosa más importante tenemos? Las diferencias fisiológicas entre un niño y un adulto. Yo de adultos no sé nada. Bueno, sí sé, pero no es lo mismo, ¿no? Y los adultos los niños no es un adulto chiquito, no. Un niño es un ser en crecimiento, es un ser en desarrollo, es un ser que todavía está mejorando su capacidad funcional. Por lo tanto, que hay diferencias, definitivamente diferencias fisiológicas, anatómicas y fisiopatológicas. ¿Qué diferencias importantes tenemos? El niño, pues, tiene una mayor tasa metabólica, ¿no? Pasar de 50 centímetros de recién nacido a pasar a 75 centímetros al año, ha casi aumentado su tamaño 25 centímetros. Es como que tú ahorita que mides un metro 60, en un año midas 2 metros 40. Eso es lo que el niño hace. En un año, básicamente el niño aumenta casi la mitad. Por lo tanto, es metabólica súper alta. Y tiene un hígado todavía inmaduro, no tiene muchas reservas de glucógeno. Entonces, por lo tanto, cualquier problema de hipoxia, cualquier problema respiratorio, cualquier problema neurológico, cualquier problema cardiológico, le genera una menor respuesta a esa hipoxemia que se genera y por lo tanto mayor hipercapnia. ¿Qué otra cosa tiene? Los niños no tienen desarrollado todavía los alveolares, no tienen los poros de Kohn para comunicarse, los canales de Lambert, los canales de Martin, que me generan bypass, porque tu vía respiratoria es una vía consolidada, ya que inclusive tiene bypass. Si por acá no funciona, se va por otro lado. Así de maravilloso tu cuerpo, pero el niño no tiene esos bypasses, esas vías rápidas que tiene el adulto. ¿Qué otra cosa importante? Otra cosa importante es que el niño también tiene, miren, su laringe. Esa laringe es de un adulto, miren, es casi como un rectángulo. Pero miren esa laringe de un niño, es casi como un trapecio invertido, o sea, es angosta en esa parte y en esa parte es más ancha. En cambio, acá hay un equilibrio casi igual. Por lo tanto, el pequeño basta un milímetro de edema para que me reduzca el área en 75% y la resistencia para que pase el aire por ahí, o sea, meter ese oxígeno aumenta 16 veces. A comparación de un adulto que un milímetro de edema, inflamación, me disminuye, sí, el área en casi la mitad, pero no me aumenta tanto la resistencia. No tiene que sufrir tanto un adulto para meter el aire como sí lo tiene que hacer un niño. Y ese niño que encima tiene esas tuberías más pequeñas, no tiene una buena tasa metabólica de respuesta, no tiene todavía un bypass, tiene músculos respiratorios todavía en desarrollo.
ese niño no tiene pues los pectorales definidos, ¿no? No tiene los serratos definidos, no tiene el esternocleidomastoideo, los escalenos pues totalmente marcados, así que le es más difícil. Y encima su caja torácica es como si fuera un chicle, es como si fuera esta, colapsa, se colapsa fácilmente. Por lo tanto, un niño sufrir más. Y encima, el principal músculo de fuelle, el principal músculo que me jala, que me hace presión negativa, que me hace meter el aire, que es el diafragma, es más corto, más pequeño. O sea, el niño, en otras palabras, tiene muchos puntos en contra para poder hacer un cuadro más severo respiratorio o un cuadro más severo cardiológico o un cuadro más severo neurológico que me ponga en riesgo la vida del pequeño. En conclusión, cualquier